Esto es La Ciencia de Informar, el podcast de la iniciativa Citas con la Ciencia de la Fundación Lili, con reflexiones y recursos para informar de ciencia con ciencia. Una audioserie presentada por Nuria Har. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast La Ciencia de Informar, una audioserie del proyecto Informando de Ciencia con Ciencia de la Fundación Lili, enmarcada dentro de Citas con la Ciencia, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, The Conversation y la Asociación Española de Comunicación Científica. En este capítulo, en concreto, hablaremos sobre noticias falsas en ciencia y verificación. Las noticias falsas, los bulos, un rumor, las fake news abundan en las redes sociales y los medios de comunicación. Su objetivo es muy claro, la desinformación. Aunque las noticias falsas han existido toda la vida, el concepto fake news es relativamente nuevo. En 2017 fue elegida Palabra del Año por el diccionario inglés Collins y candidata a Palabra del Año por la Real Academia Española. La diferencia es que ahora, con las redes sociales, la capacidad de difusión y el alcance de las noticias falsas es mucho mayor. En cuestión de segundos, cualquier bulo se puede replicar miles de veces y dar la vuelta al mundo. Todo esto ha hecho que la verificación sea más importante que nunca. De hecho, estos últimos años han nacido medios de comunicación nuevos dedicados exclusivamente a desmontar este tipo de informaciones, como Maldita o Neutral, y secciones específicas de grandes medios de comunicación como Verifica RTV o F Verifica. A continuación, nos gustaría hablar sobre noticias falsas y verificación con una periodista que combate bulos e informaciones falsas sobre ciencia, cambio climático, salud. Es la coordinadora de Maldita Ciencia, Rocío Benavente. Rocío, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Las fake news no son inocuas. ¿Qué buscan las noticias falsas? Bueno, las noticias falsas pueden tener distintos objetivos, algunos muy claros y otros un poco más, digamos, escondidos, ¿no? Por un lado pueden buscar dinero y eso es bastante obvio cuando se trata de temas que nos invitan a comprar cosas, remedios falsos, por ejemplo, eso en salud lo vemos mucho, para adelgazar también hay muchos productos. Otras veces tienen una motivación ideológica, buscan pues alimentar un bando, ¿no?, en una guerra ideológica que puede ser política, que es lo primero que pensaríamos, pero en realidad la ideología abarca muchos campos, ¿no? Por ejemplo, contra el cambio climático, pues también es un poco ideológica cuando hay una mentira en ese campo. Pero en el trasfondo un poco más oculto, aunque cada vez menos oculto en realidad, está un poco la polarización, ¿no? O sea, crear bandos un poco enfrentados, muchas veces no dos bandos, sino un poco todos contra todos, ¿no? Nosotros lo llamamos un poco embarrar el escenario informativo, ¿no? O sea, al final el objetivo es que la gente no sepa qué creer y entonces no crea nada, ¿no? Muchas veces hay bulos que nos parecen como muy tontos, que nadie se creería y probablemente casi nadie se los crea, aunque al final hay un público para cada mentira, sino que lo que crean es una incertidumbre general en el que ya no sabes muy bien si creértelo o no y entonces ya no crees nada, entonces ya no sabes qué creerte y entonces pues pierdes un poco el anclaje social, ¿no? Un poco que nos dan esos medios de comunicación y esa comunicación pública en la que más o menos nos hace cohesionarnos como sociedad. Ahora ponías algunos ejemplos en relación al cambio climático, vender algunas terapias que realmente no lo son, conseguir polarizar la sociedad, pero y hay de todo, ¿no? Porque hay noticias falsas que son muy obvias, otras que no tanto. ¿Por qué damos a veces veracidad, ¿no?, a este tipo de noticias? ¿Por qué nos las creemos? Bueno, porque muchas veces encaja muy bien con nuestra forma de ver el mundo, por ejemplo, o nos dan respuestas sencillas a preguntas que son complicadas, ¿no? Los seres humanos llevamos muy mal la incertidumbre, esto lo vimos muy bien con la pandemia, cuando no se sabía muy bien qué estaba pasando, cuando no se sabía muy bien qué era lo que favorecía los contagios y qué no, pues la gente se agarraba a soluciones o a mentiras que les daban cierta seguridad. Y yo creo que eso es muy humano, ¿no? Porque a todos en distintos campos nos gustaría que las cosas fueran más sencillas, que las supiéramos manejar mejor y muchas veces eso es lo que nos dan las noticias falsas y los bulos. Entonces, por eso pues a veces nos los tragamos, aunque si nos parásemos a pensar un minuto diríamos, no, esto no puede ser. Y claro, en todo este panorama, ¿no?, el periodismo
de calidad, claro, porque el que no tiene calidad supongo que se la cuelan fácil, ¿no? ¿Qué papel juega, ¿no?, en todo este contexto? Pues precisamente el de dar contexto, yo creo, muchas veces, ¿no? Tenemos que dejar de pensar, o yo creo que tenemos que dejar de pensar en el periodismo como solamente lo que da la última novedad de cualquier tema y empezar a hacer un periodismo que ayude a la gente a entender el mundo en el que vive y a tomar buenas decisiones, ¿no? Y eso implica muchas veces pues, dar un paso atrás, explicar contextos, dar voces expertas en temas que igual no sea la última novedad, la última hora, ¿no? Que es la obsesión del periodismo y siempre lo ha sido, sino también pues eso, ayudar a la gente a entender todo lo que rodea esa última hora. Decíamos que las noticias falsas han existido siempre. Es verdad que ahora con las redes sociales la capacidad de diseminación que tienen es espectacular. Y yo no sé si tú coincidirías conmigo, 2016, la campaña a las presidenciales en Estados Unidos, eso fue claramente un punto de inflexión, ¿no? Sí, eso es lo que hizo explotar sobre todo el término fake news. Hay otra cosa, nosotros en Maldita casi nunca decimos fake news porque no solamente es verdad que no es algo nuevo, que le da ese aire de novedad, pero es que las fake news han existido siempre, tú lo decías antes, sino que además es un concepto un poco político, ¿no? Donald Trump en esa campaña que tú dices lo utilizaba contra la prensa. No, es que sois fake news a la CNN cuando no le gustaba lo que decía, ¿no? Y es un término que al final ha quedado un poquito esquinado a esa guerra política y a ese punto de no, es que lo nuevo tal, cuando es lo que tú decías, ya está siempre. Y luego además hay una cosa un poco contradictoria. Si es fake, no es news. O sea, si es falsa, no es una noticia, ¿no? Y tenemos que dejar de pensar en eso. Es como el mal periodismo no es periodismo, es otra cosa, tiene otros objetivos. Y entonces yo creo que es importante que todos como sociedad distingamos y señalamos lo que es periodismo de lo que no, ¿no? Como las terapias alternativas, ¿no? Efectivamente. Que toman ese nombre como si... Es como ponerse una capa, un disfraz, ¿no?, de algo que no son, ¿no? Si es alternativa, pues es que entonces no es medicina. Medicina alternativa no es medicina. La medicina es medicina y ya está. Ahora hablabas de Donald Trump, ¿no?, que acuñó ese término de fake news cuando no le gustaba lo que le preguntaban. En política está claro el impacto que pueden tener esas noticias falsas, desinformaciones, ¿no?, a la hora de polarizar el debate público, a la hora también de poner palos en la democracia, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo se traslada a la ciencia? Bueno, la ciencia es un campo de la actividad social más, con su lado positivo de aportes al progreso y de mejorar nuestras vidas, pero también con su parte pues, de corrupción, de intereses, de conflictos de intereses y también de polarización social. Una cosa que los científicos llevan pidiendo toda la vida es que la sociedad se implique en la ciencia y eso en la pandemia ha dado un salto hacia adelante y eso quiere decir lo bueno y lo malo, ¿no? Y entonces quiere decir que la gente se siente pues capaz de opinar de cosas y de posicionarse en cosas que a lo mejor los científicos creen que no deberían, pero bueno, esto es lo que hay. Luego la desinformación en el campo de la ciencia y de la salud tiene un componente especial respecto al de la política, por ejemplo, o de otros temas, que es que aunque los bulos se generan, digamos, con intenciones pues malas, muchas veces circulan con buena intención, ¿no? A ti te los mandan o los reenvía gente que quiere cuidarte, ¿no? Que te envía cosas que a lo mejor cree que deberías saber, pues para tener cuidado. Pues lo vimos en la pandemia, ¿no? Un montón de consejos que no tenían sentido circulaban un montón enviados por familiares que lo que querían era, oye, ten cuidado con esto, hay que lavar la compra o cosas así, ¿no? Que hay un componente ahí de buena intención, ¿no? No en quien los crea, pero sí en quien los reenvía. Y eso, bueno, pues los hace también un poco más peligrosos porque igual no tienes tantos filtros puestos cuando quien te lo está mandando es pues tu hermana, tu primo, una amiga, ¿no? Estás escuchando La Ciencia de Informar, un podcast de la Fundación Lili. En cualquier caso, yo creo que en Maldita Ciencia, tú nos lo contarás, ¿no os aburrís? No, nunca. ¿Tenéis trabajo para rato? O sea, es bueno por un lado porque creemos que siempre seremos necesarios,
por otro lado, pues es un poco lamentable que tengamos que ser tan necesarios, claro. ¿Cómo es vuestro día a día para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues mira, nosotros dentro del equipo de Maldita en general tenemos varias formas de detectar, ¿no? Esos bulos que se están moviendo. Pues estamos pendientes de las redes sociales nosotros mismos, tenemos un sistema de WhatsApp en el que la gente nos va enviando cosas y cuando vemos que hay una cosa que nos llega muchas veces también nos salta una alerta. Estamos pendientes, por supuesto, de los medios de comunicación porque al final tienen un enorme impacto. Un bulo que salga en la tele pues es mucho más necesario acometerlo que a lo mejor otro que tampoco es tan visible, ¿no? Y luego tenemos la suerte de tener un equipo pues muy joven que está en esas otras redes sociales que a lo mejor los que ya somos más mayores no estamos tan pendientes, ¿no? Pues TikTok es un sitio con mucho riesgo, Instagram y demás, ¿no? De todo eso hacemos un poco una balanza porque, claro, no podemos desmentirlo todo, ¿no? Entonces usamos dos criterios principalmente. Uno es el de la peligrosidad, es decir, un bulo especialmente peligroso creemos que es especialmente importante acometerlo, y otro es el de la viralidad. Hay bulos que pueden ser un poco más, nos pueden parecer más tontos, más absurdos, nadie se los creería, pero están circulando muchísimo en redes. Bueno, pues también pensamos que eso merece la pena desmentirlo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos identificadas a qué cosas tenemos que entrar, pues un periodista empieza a hacer, pues, trabajo periodístico, es decir, analizar qué es lo que dice ese bulo, de dónde ha podido salir, buscar fuentes autorizadas, expertas que nos ayuden a desmentirlo, también si hay literatura científica al respecto, ¿no? Que eso es, digamos, que es lo más sólido con lo que podemos trabajar, y con eso elaboramos pues un desmentido, un artículo en el que explicamos, bueno, pues esto ha salido de aquí, pero no te preocupes o no te tienes que creer, o esto es lo que es cierto y esto es lo que no. A veces en ciencia no es tan fácil decir verdad o mentira, ¿no? Bueno, estas son las evidencias que hay, ¿no? Muchas veces lo que hacemos no es un desmentido como tal, sino lo que te decía, dar un contexto, ¿no? Ayudar a la gente a entender esa pieza de contenido que está circulando y ver de qué tiene que creerse, que no, cómo actuar al respecto, ¿no? Qué decisiones tiene que tomar. Y una vez que tenemos eso, lo que intentamos es convertir esa información que nosotros consideramos buena y útil por todas las vías posibles. Entonces vamos a TikTok y hacemos un TikTok, hacemos un guión para la radio, para los distintos programas en los que participamos, hacemos unas viñetas para Instagram, o sea, que eso pueda difundirse por todas las vías posibles porque somos conscientes de que a nuestra web llega solamente una pequeñísima parte de la gente que ha podido ver ese bulo, ¿no? Entonces intentamos poner la información que consideramos útil allí donde está esa gente y no esperar a que vengan ellos a leernos porque sabemos que eso es un porcentaje muy pequeño. ¿Y tiene la misma fuerza desmentir un bulo que sacarlo? No, o sea, ojalá algún día, ¿no? Trabajamos en ello a muerte, pero somos conscientes de que los bulos son mucho más rápidos porque cuando no tienes que basarte en datos, cuando no tienes que basarte en evidencias, cuando puedes darle, digamos, vía libre 100% a tu creatividad, pues eres capaz de ser mucho más creativo y eficaz comunicando, claro, porque no tienes que anclarte a nada real. Entonces no es muy común que lleguemos tan lejos ni tan rápido. Luego cuéntanos también porque trabajáis con tres niveles de verificación en Maldita, ¿no? Y además tenéis consejos asesores de expertos que colaboran con vosotros, es decir, que desmentir ese bulo es un trabajo arduo que no se hace rápido. Claro, nosotros tenemos varios niveles de controles internos, digamos, antes de publicar un contenido, ¿no? El primero es el redactor que lo trabaja, es el primero que hace ese trabajo de verificación. Luego ese trabajo de verificación pasa a un editor senior, digamos, en ciencia sería yo, que lo revisa y digamos que le hace todas esas preguntas incómodas al propio redactor, ¿no? Esto cómo lo sabes, esto de dónde ha salido, esto no lo veo claro, esto no se entiende. Nosotros somos muy conscientes de que para ser útiles tenemos que ser muy comprensibles para todo el público y cuando ha pasado ese nivel pasa al de todos los demás editores senior que lo vuelven a leer, lo vuelven a revisar con ojo muy crítico y le vuelven a hacer todas esas preguntas al redactor que consideran necesarias y tiene que tener, nosotros lo llamamos el sistema de los palantes, tiene que tener 4 palantes, es decir, 4 editores senior tienen que aprobarlo y nadie puede vetarlo para que salga, ¿no? En ocasiones muy, muy urgentes pues tienen que ser 3 y eso hay ningún veto, ¿no? Para que eso pueda salir. Eso por un lado.
lado. Luego, por otro, tenemos algunos proyectos específicos que tienen un consejo asesor. Es el caso, por ejemplo, de Maldita Alimentación. Nosotros somos conscientes de que en alimentación concretamente hay mucha desinformación y muchos intereses. Entonces, además, nosotros creamos un proyecto específico al que le pusimos un consejo asesor de 4 especialistas en nutrición y tecnología de los alimentos, a los que consideramos neutrales. Nos parece que son gente que no responde a intereses concretos, que nos hacen otro nivel de verificación, en el que si hay alguna sospecha, algún posible, malentendido de intereses, pues ellos hacen esa otra garantía de que los contenidos salen científicamente correctos y no dudosos, ¿no? Estás escuchando La Ciencia de Informar, un podcast de la Fundación Lili. Si hablamos de periodismo de ciencia, si hablamos de bulos, tenemos que hablar, cómo no, de la COVID-19, porque también ha supuesto un escenario perfecto en el auge de las noticias falsas, y tú, Rocío, lo habrás vivido en primera persona. Si hubiésemos deseado una tormenta perfecta, no nos habría quedado tan bien como la pandemia. Sí. Además, contabais, ¿no?, en Maldita, que en menos de 2 meses, entre marzo y mayo de 2020, monitorizasteis hasta 480 mentiras, alertas falsas y desinformaciones sobre COVID-19. ¿Qué supuso la pandemia desde el punto de vista de la desinformación en ciencia? No creo que haya habido, y Dios mío, cruzo los dedos, pueda haber otra situación igual. De pronto, nuestra salud, que es una cosa que más o menos damos por sentada en general, estaba en duda. No sabíamos muy bien qué era lo que la ponía en riesgo, no sabíamos cómo protegernos, no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos todos encerrados en casa, sin nada que hacer. O sea, todas nuestras rutinas se detuvieron y todos con el móvil en la mano, actualizando constantemente fuentes de noticias, redes sociales, a ver si se sabía algo. Y bueno, porque estábamos un poco aburridos también en casa, todos metidos, ¿no?, y preocupados. Entonces, no hay nada mejor para que circulen las fake news, la desinformación, que la incertidumbre y el miedo, ¿no? Y eso era todo lo que teníamos en ese momento. Entonces, Maldita Ciencia pasó de trabajar a buen ritmo sus horas del día a estar en turnos constantes los 7 días de la semana y a necesitar incrementar el equipo porque nunca se acababan las mentiras. Y además también yo creo otro reto, ¿no?, a la hora de trabajar, que muchas veces las certezas y las respuestas absolutas no existían, ¿no? ¿Y cómo le cuentas a la gente que es que hay cosas que todavía no se saben? Es lo que decíamos antes, ¿no? Manejamos muy mal la incertidumbre, total, como todos los seres humanos y como sociedad, y en ese momento teníamos solo incertidumbre y muy pocas certezas. Era muy difícil porque además dar unas certezas que no teníamos generaba más desinformación posteriormente, ¿no? Ojalá hubiésemos podido tranquilizar a todo el mundo, pero en ese momento no teníamos la información para hacerlo, y dar una certeza de algo luego se volvía en contra. Recordemos un poco el lío con las mascarillas que tuvimos, ¿no? No hacen falta, luego sí que hacen falta. Pues claro, la gente ya no entiende muy bien esos bandazos, ¿no? Aunque la ciencia funciona así, ¿no? Tú crees una cosa y luego llegan nuevos datos que contradicen lo anterior y cambias tu postura, pero eso es una cosa que no es muy agradable para nosotros como personas, ¿no? Cognitivamente no nos gusta. Entonces fue un momento en el que tuvimos que aprender nosotros también a doblar nuestra cautela a la hora de hacer afirmaciones, a volver a incidir muchísimo en qué fuentes usábamos para afirmar las cosas cuando las afirmábamos y que esas fuentes podían ser provisionales en ese momento. Y bueno, pues sabemos que mucha gente no estaba muy contenta con la información que podíamos dar, pero era la que podíamos dar en ese momento y aprendimos a no pasarnos de seguros cuando no lo estábamos. Maldita y Maldita Ciencia trabaja para la alfabetización mediática de la sociedad, para un poco entrenarnos el olfato, ¿no? Y que sospechemos de algunas noticias que no acaben de cuadrar. Antes de terminar, danos alguna recomendación, algún consejo de cómo podemos identificar que nos la están colando y a través de qué canales acostumbran a difundirse las noticias falsas, la desinformación. Bueno, lo primero es que hay que tener mucho cuidado con WhatsApp, porque hablamos mucho de redes sociales y pensamos en Facebook, en Twitter, y desde luego ahí hay un problema, pero el verdadero problema en España es WhatsApp. Mucha gente se informa a través de WhatsApp, lo cual quiere decir que ya tenemos un sesgo, porque de WhatsApp nos llegan solamente las cosas de nuestros grupos, de nuestros conocidos. Y luego además WhatsApp es un lugar opaco, como debe ser, es
un sistema de comunicación personal y nadie debería poder leerlo, pero se tiene el riesgo de que si tú lanzas una mentira en Twitter o en Facebook, es muy poco común que no venga alguien a corregirte. De hecho, son redes sociales un poco hostiles precisamente porque la gente se lleva a la contraria, pero eso hace que se señalen mucho las mentiras, pero en WhatsApp eso no pasa, a no ser que en el grupo en el que lo compartes haya un experto en lo que estés diciendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con WhatsApp, eso es lo primero. Y luego, algunos consejos. El primero, básico, importantísimo, tatuároslo, camisetas, en tazas, en la alfombrilla del ratón del ordenador, es que si no estás seguro de que algo es verdad, no lo compartas. Muchas veces el botón de compartir nos llama a gritos en todas las redes sociales porque las redes sociales viven de que compartamos contenido. Pero hay que pasarse 5 segundos antes a pensar y comprobar si lo que vamos a compartir es cierto. No hay nada tan urgente como que no podamos hacer esa pequeña comprobación. Eso por un lado. Y luego por otro, hablábamos antes, ¿no? Cosas que nos dan respuestas muy sencillas, muy directas a problemas que sabemos que son más complejos. Bueno, eso ya es un motivo para desconfiar un poco, ¿no? Cosas que encajen muy, muy bien con nuestra forma de ver el mundo. Esto se entiende muy bien en política. Vamos a ver, es muy raro que los contrarios a nosotros sean muy malos, muy malos, muy malos y los nuestros siempre sean muy buenos, muy buenos, muy buenos, ¿no? Entonces, todas las piezas de contenido que encajen muy bien en esa narrativa también habría que desconfiar un poco, ¿no? Y luego, pues todo lo que no lleve una fuente, por ejemplo, todas las cosas, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, ¿no? Entonces, cualquiera que prometa que va a curar el cáncer, que todos sabemos que es una cosa muy complicada, bueno, pues ya puede demostrarlo, ¿no? Tienes que tener cómo acceder a la fuente de esa afirmación tan extraordinaria, ¿no? Parémonos siempre un segundo a preguntarle eso a nuestros contenidos, ¿vale? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Esto quién lo ha dicho? ¿Dónde lo ha dicho? ¿Cuánta gente más lo ha publicado? ¿No? Las grandes exclusivas mundiales cada vez son más raras. Estás escuchando La Ciencia de Informar, un podcast de la Fundación Lili. Podéis encontrar a Rocío Benavente, coordinadora de Maldita Ciencia, en Twitter como Galatea128, como ella misma dice, a los mandos de maldita_ciencia. Y vamos con tus recomendaciones, si te parece, que le pedimos a todo el mundo que pasa por aquí, por el estudio de este podcast de La Ciencia de Informar. Un blog de ciencia. Pues mira, hay muchos muy buenos. Yo voy a recomendar uno de una persona que para mí es un referente en la comunicación científica, sin ser él un profesional de la comunicación científica, es el blog de Luis Montoliu. Me gusta muchísimo Luis Montoliu como comunicador porque solo habla de lo que él es experto. Y eso quiere decir que cuando dice algo, sabe de lo que está hablando. Habla mucho de CRISPR, ¿no? Eso Siempre. Es. Habla mucho de CRISPR, de edición genética, de ética. Él también está en el comité de ética del CSIC. Entonces, cuando habla de estos temas de experimentación animal, por ejemplo, que es un tema muy delicado, muy polémico, sabes que lo que está diciendo tiene muy buena base, ¿no? Y eso no es tan común. Y él no se dedica a la comunicación, él es científico. Pero yo soy muy fan de Luis. A Luis Montoliu tampoco os lo podéis perder en Twitter, pero nos tendrías que dar otro perfil que nos recomiendes seguir. Pues mira, otro perfil personal. A mí me gusta mucho el perfil de Twitter de Sergio Ferrer. Sergio Ferrer es un periodista científico que hace mucho trabajo periodístico en Twitter, que no es tan común, ¿no? Recopila y habla de temas que ya han pasado un poco, entonces no deja atrás historias que quizá ya hayamos dejado de seguir los demás, no se deja cegar por las últimas horas y tal, sino que va recopilando todo lo que se va sabiendo de temas a largo plazo y además es muy crítico con perfiles muy estrellita y muy tal, y a mí entonces me ayuda un poco a centrarme en algunos temas que parecen muy complicados. Así que yo solo puedo recomendarle. Antes que hablábamos de pandemia, es verdad que Sergio Ferrer, ¿no? Sergio F en Twitter, ha hecho un trabajo magnífico. Muy constante, sin perder el hilo de las historias que iban siendo importantes, incluso en el tiempo, ¿no? Que parece que Twitter es muy inmediato, pero él no dejaba que se escaparan. Bueno, aparte del nuestro, que es maravilloso, recomiéndanos un podcast. Pues yo no escucho muchos podcasts de ciencia,
porque prefiero de otros temas, pero me gustan mucho los programas que hacen en carne cruda de ciencia, porque mezclan mucho el tema de ciencia con el tema social y me parece que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la ciencia la hacen personas con sus sesgos, con sus problemas y no es algo como ajeno, ¿no? y impoluto, que no esté afectado por sesgos y tal. Entonces me gustan mucho esos programas porque me parece que entran mucho en temas de polémica social científica, ¿no? Me gusta. Una buena costumbre periodística que practiques a diario. Pues me parece que a veces los periodistas pecamos de falta de humildad. Si nos mezclamos con los científicos, que también suelen ser gente con buenos egos, pues yo creo que podemos caer en ese problema. Entonces, a mí me gusta mucho pues salir un poco de la burbuja de la comunicación científica, del prisma científico y leer otras cosas, otros temas, sobre todo otras áreas de la información del día que también son muy importantes para la gente y no se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, un poco bajarnos los humos, diría yo, ¿no? ¿Una herramienta periodística imprescindible para un periodista científico? Bueno, es muy reciente, pero yo creo que el Science Media Center es una cosa que nos va a traer muchísimas alegrías a los periodistas científicos, que nos va a hacer el trabajo más fácil y que nos va a permitir aprender un montón. Así que yo lo recomiendo. Soy maldita ciencia, claro. Y una frase para terminar que intentas no perder de vista. Hay que ser útiles. Creo que la utilidad debería ser siempre el objetivo de nuestro trabajo y en lo que deberíamos esforzarnos, en ser útiles. Eso quiere decir ser comprensibles y dar a la gente las respuestas a las preguntas que realmente se hacen. Creo que es muy importante hablar de las imágenes del James Webb, del último telescopio, y creo que hay que soñar y hay que mirar las estrellas, desde luego, pero también creo que hay que poner los pies donde vive la gente con la que nos cruzamos en el ascensor y saber qué es lo que ellos necesitan que les expliquemos. Pues esperemos que también haya sido útil todo lo que nos ha contado la coordinadora de Maldita Ciencia, Rocío Benavente, sobre desinformación, verificación, sobre esta nueva forma de periodismo que cada vez es más necesaria porque, como ella nos contaba, ¿no? Nos las cuelan por todos lados. Te despistas y ya te la están colando. O sea que... Por lo menos lo van a intentar, así que sí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y larga vida, Maldita Ciencia. Eso, larga vida. Gracias a vosotros. Esto es La Ciencia de Informar, el podcast de la iniciativa Citas con la Ciencia de la Fundación Lili, con reflexiones y recursos para informar de ciencia con ciencia. Una audioserie presentada por Nuria Har.